Hola queridos hermanos, queridos amigos, un gusto de poder estar con ustedes y quería compartir esta palabra que le hemos titulado huesos secos, porque tiene que ver con una parábola que encontramos en el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, donde el Señor le va a hacer una pregunta a uno de sus siervos, el profeta Ezequiel, y como es muchas veces el estilo de relacionarse del Señor con nosotros los seres humanos, a veces es a través de preguntas que muchas veces nos tocan, nos estremecen, nos hacen reflexionar, nos hacen pensar. Por ejemplo, la pregunta que el Señor le hizo a Adán después del pecado, ¿no? La pregunta fue: ¿dónde estás tú, Adán? Y la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 2, nos dice que Adán estaba escondido detrás de un árbol. Miren ustedes. Luego a su hijo, a Caín, después que Caín mata a su hermano Abel por una cuestión de celos, de envidias, viene el Señor y le pregunta a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano? Como que el Señor, como decimos a veces comúnmente, pone el dedo en la llaga, ¿no? En otra oportunidad, el Señor Jesús ya con los discípulos en el Nuevo Testamento, y muchas veces el Señor le hace preguntas a los discípulos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Una vez, cuando la gente pensaba acerca del mismo Señor Jesús, que era el profeta, que era Elías, o ya había muerto, decapitado, lo habían decapitado Juan el Bautista, Jesús le dijo primero la pregunta: ¿qué dice la gente que soy yo? Y luego le hace una segunda pregunta más personal y más profunda, y le pregunta: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Así que es un estilo muchas veces del Señor de hacernos preguntas para hacernos parar en el camino de la vida, detenernos un poquito, reflexionar, analizar. Parece que al Señor le gusta este juego de las preguntas y de la respuesta. En este caso, como dijimos, vamos a hablar de una pregunta que el Señor le hizo a Ezequiel, que lo hizo tambalear, no tambalear, pero lo estremeció. En Ezequiel capítulo 37, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir del versículo 1, vamos a tener entonces esta historia de los huesos secos, donde el Señor le va a hacer una pregunta que realmente lo hizo pensar, no dudar, pero sí analizar. Leemos la palabra para que podamos ir al punto que queremos hablar en este momento. Dice el versículo 1: la mano de Jehová vino sobre mí, nos cuenta el profeta Ezequiel. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y bueno, estaba pensando que los huesos secos, representan algo que no tiene vida, algo que tuvo vida en algún momento, pero luego las cosas cambiaron, ya no hay vida. Huesos secos representan, podríamos decir, algo que tiene que ver con la muerte, con la soledad, con la frialdad, ¿no? Y es un valle de huesos, muchos huesos secos en ese valle. Y dice el versículo 2: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Le hizo recorrer el valle lleno de huesos secos, que podríamos decir caminar cerca de los huesos o atravesar ese valle. Y dice la palabra: he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Simplemente digo, pareciera que esto es algo gráfico, representa
la vida de muchos seres humanos cuando estamos lejos de Dios, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no tenemos esa vida abundante que el Señor da. Familias que están como huesos secos, personas como huesos secos, jóvenes como huesos, hombres, mujeres que tienen vida, pero en el interior, en el alma, muchas veces pareciera que están como estos huesos secos, este campo. Dice el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, así el Señor le llamaba a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Acá está la pregunta. Miren qué pregunta le hace el Señor a Ezequiel. Lo pone en un aprieto, lo pone en una situación tan difícil. Dios creador, Dios todopoderoso, Él le hace esta pregunta a un ser humano. Era un profeta de Dios, pero era un ser humano igual que nosotros. Y el Señor creador todopoderoso le hace pregunta, o esta pregunta a una persona finita, igual que nosotros, y le dice, ¿vivirán estos huesos? Y yo digo, pobre profeta Ezequiel, qué apuro, qué aprieto, le contesta, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Esto es lo que hace el Señor Jesucristo con una persona cuando se siente como un valle de huesos secos. El Señor hace que su espíritu entre en nosotros y dice la palabra que vamos a vivir. Y dice el versículo 6, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová, que yo lo hice. Versículo 7, profeticé, nos dice el profeta Ezequiel. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, cada parte con su parte, todo en orden, como el Señor lo hizo de un principio. Versículo 8, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel, cubrió encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y dice el profeta, y profeticé como me había mandado el Señor, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército en gran extremo. Y me dijo luego el Señor, hijo de hombre, Ezequiel, todos estos huesos son la casa de Israel, el pueblo que Dios había escogido. Ellos, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Amén. Qué palabra tremenda. Qué experiencia, aunque fue una visión, aunque fue un sueño, pero cuántas veces esos sueños o esas visiones parecieran tan reales y hasta a veces nos atemorizan. Algunos sueños nos asustan o nos llenan de alegría, porque son tan reales. Así le pasó al profeta. Él estaba viendo una visión, él estaba casi como soñando algo, que había muchos huesos en un valle lleno de huesos secos, y el Señor lo hizo caminar
por ese valle y que viera con sus propios ojos en la condición que estaban esos huesos. Y dice aquí el pasaje que Dios le dijo a Ezequiel: así es el pueblo de Israel en este momento, espiritualmente hablando, huesos secos que no tienen vida. Y estaba pensando, así es muchas veces el estado en que nos encontramos los seres humanos, haciendo tantas cosas en esta vida, en esta tierra, pero en realidad muchas veces en nuestro interior, en el alma, en nuestro corazón, pareciera que somos como estos huesos secos. Hay sequía, falta de paz, falta de alegría, falta de vida, falta de música en el alma, falta de color en la vida. Y parecemos estos huesos secos. Qué panorama tan horrible, tan triste, tan desolador que Dios le hace al profeta Ezequiel, que lo mire y que lo vea. Quería decir sobre esta situación algunas cositas tan lindas, tan hermosas que nos enseña esta porción de la palabra de Dios, esta visión de los valles o del valle o del campo con los huesos secos. La primera es que vemos aquí el estilo de Dios, que el Señor no quiere hacer las cosas solo, sino que el Señor nos invita a los seres humanos a participar de su obra maravillosa, de colaborar con Él en el sentido de traer vida a aquel que no tiene, a esa familia, a esa persona, a ese hombre, a esa mujer, a ese joven que está viviendo, pero que no tiene vida en su alma y en su corazón. Dios podría haberlo hecho solo. El Señor no necesitaba la ayuda de Ezequiel, pero sin embargo, el Señor le está diciendo a Ezequiel, su siervo, que participe en esta tarea. Hay una intervención humana y también hay una intervención divina. Estaba pensando en esto, que es un estilo cómo el Señor se mueve. Desde el comienzo, miren ustedes, el Señor le da a Adán, a Eva, le da un huerto para que vivan, con todo lo necesario, animales, plantas, el aire, el sol, el agua, todo lo necesario. Pero el Señor le dice a Adán que él tenía que trabajar en el huerto, tenía que labrarlo y tenía que cuidarlo. Vemos la creación de Dios perfecta y maravillosa, pero también el Señor quiere que Adán participe con su trabajo, con su esfuerzo, con sus capacidades, su inteligencia, para poder vivir, porque el Señor es como que le da la materia prima. Pero es una parte que Dios hace, y otra parte tenemos que hacerla nosotros, los seres humanos. Intervención divina y también intervención humana. El Señor está invitando a Ezequiel no solamente a mirar esta realidad espiritual del pueblo de Israel, sino también a participar en la solución, participar en la bendición. Y querido amigo, querido hermano, si te encuentras en este momento en una situación parecida a este campo, a este valle de los huesos secos, el Señor puede hacer una obra maravillosa en tu vida. El Señor puede hacer una transformación del panorama, del paisaje, de la realidad. Si el paisaje de tu vida es desolador, es triste, es amargo, si el paisaje de tu vida es oscuro, yo quiero decirte que hay un Dios que puede cambiar el panorama, que hay un Dios que puede cambiar el paisaje de tu vida y darte vida en tu alma, fuerzas en tu interior y en tu corazón, que esa es la obra que hace el Espíritu de Dios cuando entra en una persona que ha abierto su corazón y ha creído en el Señor Jesucristo. Espero que tú lo hayas podido hacer. Entonces estaba mirando esta pregunta. La pregunta tremenda que el Señor le hace a Ezequiel.
Ezequiel, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Podrán vivir estos huesos? ¿Podrá recibir el milagro de la vida? ¿Podrá recibir el milagro de la restauración del cuerpo? ¿Podrá entrar de nuevo la vida, el espíritu en ellos? Y entonces el pobre profeta, digo pobre en el sentido de que, qué pregunta tan difícil, ¿no? Y me parece que el Señor lo estaba intentando que Ezequiel reflexionara, analizara, pensara en milagros, pensara en cosas impresionantes, cosas que ojos humanos no habían podido ver nunca en la vida. Le estaba invitando a Ezequiel a pensar en que los milagros existen, a pensar que las transformaciones en Cristo Jesús son posibles, a pensar que todo puede cambiar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si estás viviendo problemas en tu vida, si hay problemas en tu casa, si hay amargura, si hay peleas, si hay pobreza, aún pobreza económica, fíjense lo que estoy diciendo. Hay un Dios que puede cambiar el paisaje. Hay un Dios que puede cambiar el panorama, que puede cambiar la situación en cualquier lugar y en cualquier circunstancia que nos toque vivir. Quiero contarte que hemos estado viviendo en tiempo de cuarentena, hemos estado viviendo en este tiempo de pandemia. Tal vez estés escuchando esta palabra, lo estés viendo, ya ha pasado algunos días, tal vez se ha terminado, pero quiero contarte el testimonio de nuestra iglesia. Hemos visto el poder de Dios, hemos visto la gloria de Dios en este tiempo de cuarentena, donde mucha gente no pudo salir a trabajar, casi la mayoría tuvo que quedarse en sus hogares. Pero hemos estado consultando, hemos estado preguntando en cada hogar de los que tienen a Cristo en su corazón. Y sabes, el milagro no fue de los huesos secos, pero fue el milagro de la provisión de Dios. Fue el milagro de la bendición del Señor. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. En ninguna casa, en ninguna familia que tienen a Cristo faltó el alimento, faltó el abrigo. En ningún lugar faltó el sustento. Al contrario, quiero decirles como testimonio que muchos hogares prosperaron en este tiempo de cuarentena. ¿Cómo lo hizo el Señor? No lo sé, pero la Biblia dice que el mismo poder del Espíritu Santo que levantó de entre los muertos a Jesús es el poder que hoy está en la tierra para bendecir a los que creen en el Señor Jesucristo, para sanar, para ayudar y para restaurar. Y amigo, si me estás escuchando, quiero decirte que si hay alguna necesidad en tu vida, pon tu confianza en el Señor. Por eso Dios lo invitó a Ezequiel a pensar en milagros, a pensar en cosas que son imposibles para los seres humanos, son imposibles para los hombres. Cuando un hueso está seco, ya murió, ya no hay vida, pero puede venir el Señor y el Espíritu de Dios y hacer el milagro de que lo que está muerto vuelva a vivir. Gloria al Señor Jesús. Y quería decirte, el Señor le dijo a Ezequiel que profetizara, que predicara, que anunciara y que eligiera al Espíritu que venga para darle vida a los huesos secos. Qué maravilloso que nosotros podamos, los creyentes, tener el privilegio de poder decirle a otra persona que está como un hueso seco que hay esperanza. Poder decirle a otra persona que si cree en Jesucristo, si le entrega su corazón a Cristo Jesús, el Señor, esto es profetizar, esto es predicar, esto no es mentir, no es exagerar, que Dios va a transformar su corazón, que el poder del Señor, el poder del Espíritu Santo vendrá sobre su vida y hará una obra extraordinaria, maravillosa en su corazón. Por eso quiero decir gloria a Dios
porque Él tiene esa idea, Él tiene ese proyecto de todo lo que está muerto, lo que se murió por distintas razones, vuelva a vivir. ¿Es posible? Claro que es posible. Lo profetizamos, lo anunciamos, lo predicamos, y porque está en la palabra de Dios. Pero también hay otra razón, porque el Señor un día lo hizo en nuestra vida. El Señor vino y Él sopló aliento de vida. Él sopló vida en nuestra alma, en nuestro corazón. Él sopló vida en nuestras familias y todas las cosas cambiaron. Gloria al Señor Jesús. Y finalmente hay algo que me llama la atención, que lo detalla en forma muy enfática, muy precisa este pasaje. El proceso. Dios usó un proceso. Primero dice la palabra, he aquí que tendones sobre ellos. Primero aparecieron los tendones, luego la carne, finalmente la piel. Y una vez que estuvo armado los cuerpos de todos esos huesos, dice la palabra que cada hueso se acomodó con su hueso en su lugar. Fue un trabajo preciso, fue un trabajo ordenado. Las cosas no fueron así nomás. Porque esta es la manera en que Dios trabaja. Cuando Dios trabaja en la vida de una persona o en una familia, lo hace así, como el Señor se lo está mostrando a Ezequiel, y Ezequiel lo vio con sus propios ojos. Dios puso todo en orden. Si hay desorden en las familias, si hay desorden en los matrimonios, si hay desórdenes en el corazón de una persona, entonces aquí, si tú le permites al Señor, buscas al Señor y le dejas que el Señor intervenga, Él va a poner todo en orden y lo va a hacer a través de un proceso claro, un proceso ordenado, donde el Señor va a empezar a trabajar paso por paso en tu vida, con un orden maravilloso. Fíjense que no lo hizo en un solo momento, sino que primero una cosa y después otra y después otra. Y finalmente lo último que el Señor hizo fue soplar el Espíritu, porque ya estaban los cuerpos armados nuevamente, los huesos, los tendones, la carne, los músculos y la piel. Ya estaba todo el cuerpo armado, y entonces luego vino el soplo del Espíritu Santo que le dio vida a todos esos huesos secos. Me hace acordar cuando Dios creó a Adán. Hizo su cuerpo, pero no tenía vida. Y luego que el Señor terminó esa obra maravillosa, que es una obra de ingeniería inigualable, que el ser humano, con todo el conocimiento, con toda la ciencia y la experiencia que tiene, y gracias a Dios por los científicos, gracias a Dios por los estudiosos, los médicos, los doctores, los que investigan, por todas esas personas que se dedican a mejorar nuestra vida. Sin embargo, ninguno ha podido crear algo como es el cuerpo del ser humano. Y luego que Dios creó el cuerpo de Adán, estaba Adán, pero sin vida. Y ahí vino el soplo del Señor en la nariz para darle a Adán aliento de vida. ¿Sabes? Quiero terminar este momento diciéndote, cuando Dios comienza a trabajar en una persona, en un hogar, hay un proceso de Dios. Hay una manera en que el Señor lo hace, es maravillosa. Quizás no en todos es igual. Quizás en una persona, en una familia, trabaja de una manera, con circunstancias, con situaciones personales, especiales, pero ahí está Dios trabajando en forma personal con una persona, de acuerdo a cómo es esa persona, de acuerdo a cómo es su manera de pensar, de acuerdo a cómo fue su crianza, de acuerdo a cómo fue la experiencia de la vida de esa persona. Y entonces Dios, el cirujano espiritual del alma, de nuestro corazón, trabaja de tal manera y lo hace con un orden, con una exactitud y con una
lo hace tan bien, que finalmente la persona termina, como dice aquí la visión, dice el pasaje, de pie, y eran muchos, eran como un ejército, dice la palabra, como un gran ejército en ese campo. Y hay un ejército de Dios en esta tierra, donde la experiencia de todos los cristianos es que un día éramos como los huesos secos por causa de estar lejos de Dios y de nuestros pecados, pero hoy estamos de pie y hoy somos un ejército de hombres y de mujeres que por la gracia, la misericordia y el poder maravilloso del Señor estamos de pie, somos un ejército para servir al Señor y traer su gloria a esta tierra y hacer que otras personas también puedan tener la misma experiencia de nosotros. No, para nada somos mejores, simplemente hemos conocido el poder del Señor en nuestra vida y ya no somos más un valle de huesos secos. Ahora somos un ejército para servir y honrar al Señor. Y espero que esto pase en tu vida. Si todavía no sucedió, estás a tiempo. Si todavía no ocurrió, tenés tiempo de poder experimentar el poder del Señor en tu vida, restaurándote, sanando tu corazón, tu alma y sanando tu familia completa también. Dios te bendiga. Hasta la próxima.